Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio Web, con contenido de podcast, su podcast de salud, parte médico, para todos ustedes, con programas semanales que ustedes pueden disfrutar en cualquier momento, en cualquier condición. Están hechos en plataforma de YouTube para que puedan revisar los contenidos en el momento que ustedes quieran. También este contenido puede ser compartido en cualquiera de las redes sociales y aprovecho para recordarle nuestras señas de redes sociales, @Mundo UR Web, @Julio Castro M en X, en Instagram o en TikTok, y que el contenido de este y cualquier otro podcast puede ser transmitido o puede ser compartido con ustedes solamente copiando el link que está en la plataforma y enviándolo por cualquiera de sus redes sociales. Salimos a través de YouTube, pero también nos pueden encontrar en Spotify y Apple Music. Cualquiera de ellos en el buscador ponen Parte Médico Julio Castro y aparecen cada uno de nuestros programas. Bueno, amigos, sin más vamos a ver un nuevo contenido. Para eso tenemos un invitado especial, el doctor José Manuel Olivares Marquina. El doctor Olivares es médico venezolano, graduado en la Escuela Luis Racetti, es médico con especialidad de oncoradiología o radiooncología y medicina nuclear en el Hospital Universitario de Caracas. Él también es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Medicina Luis Racetti, y también es médico que trabaja en la Policlínica Metropolitana. José Manuel, bienvenido a tu podcast Parte Médico, un placer. Julio, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás tú? Gracias. Mira, bueno, vamos a hablar hoy de medicina nuclear, y para quienes nacimos en el siglo pasado, todo lo nuclear suena o al hombre nuclear, que era un hombre que tenía una característica casi que superpoderosa de Superman, o de la connotación de la bomba atómica. Y diríamos, hoy en día lo nuclear es algo más cotidiano, más nuevo, pero primero que nos expliques qué significa la medicina nuclear. Bueno, Julio, la medicina nuclear es una especialidad de la medicina que trata imágenes moleculares. A ver, más sencillo, cuando hacemos una rayos X, una tomografía, una resonancia, que lo hacen los médicos radiólogos, ves las morfologías, ves las estructuras del cuerpo. Cuando hacemos estudios de medicina nuclear, vemos la actividad metabólica. Es decir, hay una amplia gama de estudios, pero que hablan de un metabolito producto de una sustancia radioactiva. Trabajamos con isótopos radioactivos que pueden ir de tecnecio, yodo, flúor 18, distintas moléculas para obtener imágenes. Es decir, al final la medicina nuclear obtiene imágenes metabólicas para diagnósticos, sobre todo en el área oncológica, en el área cardiológica, en el área renal, y a su vez, el nuevo enfoque de la medicina nuclear es el tratamiento con sustancias cargadas radiológicamente que van directo a un target o a un punto de la enfermedad, que es, digamos, la nueva vertiente moderna de la medicina nuclear, más allá de la adquisición de imágenes, dando un paso más hacia el tratamiento con sustancias radioactivas. Fíjate, esto siempre es más fácil cuando uno da ejemplos. Entonces, quizás danos un par de ejemplos de la utilización de la medicina nuclear en el área diagnóstica, por ejemplo. A ver, el estudio más común que hacemos, Julio, está relacionado al cáncer de mama y al cáncer de próstata, que es el gammagrama óseo. Inyectamos una sustancia que es el tecnecio, indolora, incolora, no hay ningún tipo de actividad radioactiva dañina, y va a dibujar el esqueleto de pies a cabeza, y vamos a observar la metástasis más común en esta patología, que es la metástasis ósea. Es protocolo a todos los pacientes con cáncer de mama y de próstata evaluar todo el esqueleto pendicular, todas las estructuras óseas, a ver si resalta alguna enfermedad secundaria producto de una lesión de su primario. La evolución del gammagrama óseo es el PET-CT, que de alguna manera evalúa todas las estructuras, ya no solamente óseas, sino todo lo que sería todo el cuerpo, con una sustancia radioactiva marcada con flúor 18 y azúcar, que permite ver de la cabeza a los pies cualquier parte de su cuerpo, tórax, abdomen, pecho, y si hay una célula que tenga alta actividad metabólica que sea sujetiva de enfermedad oncológica. Son, digamos, los estudios más populares dentro de la amplia gama que tiene la medicina nuclear. En el caso de, por ejemplo, de la patología de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de tiroides, ¿cuál sería la utilidad de la medicina nuclear en esta parte? Y ya podemos hablar de otros ejemplos que tienen que ver con tratamiento. La medicina nuclear, ya no como diagnóstico, que es el caso de detectar una actividad metabólica normal en el caso de cáncer, por ejemplo, de próstata, sino ya como tratamiento específico utilizando radioisótopo como tratamiento. Ese es el mejor ejemplo porque nos da las tres aplicaciones.
nosotros podemos medir con medicina nuclear la actividad tiroidea, sobre todo cuando hay tiroiditis Hashimoto o algunas patologías de hipertiroidismo, de crisis tiroidea, podemos ver si hay un bocio hiperfuncionante y ver cómo es la actividad según la captación de la tiroides. Además, podemos hacer tratamiento postquirúrgico del cáncer de tiroides. ¿Qué quiere decir eso? Después que se opera el cáncer de tiroides, se da yodo radioactivo. Entonces, como lo único del cuerpo que va a captar yodo es la tiroides, nosotros le damos un yodo marcado con una actividad radiactiva que cuando la célula lo atrapa, esa actividad de decaimiento beta hace que haya una radiación localizada y destruya el remanente tiroideo. Y la tercera actividad que hacemos al cáncer de tiroides es el rastreo corporal total. Es decir, revisamos de la cabeza a los pies a ver en qué parte del cuerpo hay tejido tiroideo que pueda relacionarse con una actividad o con una enfermedad secundaria. El cáncer de tiroides es el uso de radioisótopo más común. El yodo 131 es el que más se usa en este momento, aunque como te decía antes, se han abierto 4 o 5 nuevas moléculas, como es el lutecio, como marcado con PSMA, que para pacientes con cáncer de próstata le das esta molécula radioactiva marcada que va a ir directamente a donde contiene PSMA, que es un antígeno de molécula exclusivo de la pared del tejido prostático y va a captarlo y a tratarlo de una vez, resolviendo lesiones secundarias que pareciera que va a ser el futuro de la medicina nuclear en los próximos 10 años. José, una pregunta es, siempre uno tiene como miedo cuando habla de medicina nuclear del riesgo de la radiación de los isótopos ionizantes que ustedes utilizan, y un poco explícanos cómo es el protocolo, porque sabemos además que es difícil. Ha habido momentos en Venezuela, quizá ahorita no tanto, pero hace un par de años que era difícil hacerse un gamagrama óseo o hacerse un gamagrama tiroideo por el manejo del radioisótopo y cómo es ese proceso, qué tan complicado es. Pero necesitas un reactor nuclear para producir esta sustancia o un ciclotrón, en el caso de los materiales como el flúor 18 para hacer los PET-CT. En nuestro país, afortunadamente, hay ciclotrón, pero no hay producción de material como el tecnesio, lo cual nos obliga a importarlo. Como tú decías, en una época que la importación por la conectividad aérea era complicado. En este momento hay afortunadamente material radioactivo en nuestro país y podemos hacer esta amplia oferta de estudios de medicina nuclear. Eso va a depender de la carga del material y de su propia estructura. Por ejemplo, la capacidad radiactiva del flúor 18 es mucho mayor a la del tecnesio. Así también va a variar con el yodo 131, si pide 5 milicurie, 50 milicurie, 100 milicurie, 150 o 200 milicurie. Existen normas de protección radiológica que son parte de la formación del posgrado, tanto para el personal de salud como para el equipo de salud que lo integra, como para el paciente. El caso más emblemático o de mayor cuidado es posterior a la aplicación de yodo 131 para el cáncer de tiroides. Cuando damos dosis mayores a 100 o 150 milicurie, debemos hospitalizar al paciente y tener un aislamiento de 14 días posterior a la aplicación del yodo para evitar que haya radiación secundaria a su entorno familiar. Es muy distinto cuando hacemos estudios con tecnesio, donde las dosis radiactivas son muy bajas, o cuando hacemos estudios con el PET-CT, bien sea PSMA, con flúor 18 FDG, donde no necesitas ningún tipo de aislamiento especial porque son unas sustancias que el tiempo de vida media, es decir, el decaimiento de la sustancia biológicamente activa o radiológicamente activa, va a ser muy corto y va a ser un riesgo muy controlado para el personal de salud y para el equipo que rodea y al paciente que asume el tratamiento. Fíjate, en el caso de enfermedades infecciosas, siempre hay algunos tejidos que nos hace muy difícil hacer el diagnóstico. Entonces, coméntanos un poco de cómo a los infectólogos nos ayuda, o a las enfermedades infecciosas, la utilización de la medicina nuclear para ayudar en la parte diagnóstica. Tenemos dos herramientas para ayudarnos a ustedes, Julio, cuando sobre todo en medicina nuclear hacemos un gamagrama marcado con ciprofloxacina, que es un antibiótico. Entonces, sobre todo cuando hay esa duda de si hay osteomelitis, que es infección en el hueso, que no ha respondido al tratamiento, o si lo llevo a limpieza quirúrgica, ¿qué hacemos? Nosotros en ese mismo estudio evaluamos el esqueleto entero, marcamos la sustancia radioactiva con un antibiótico y podemos observar en la fase vascular, en la fase de captación y en una imagen tardía si ese antibiótico llegó al hueso y se llegó a fijar en el hueso, y poder hacer con 100% de certeza un diagnóstico de osteomelitis, es decir, de infección en el hueso, que bueno, uno que yo sabe que es de difícil manejo, que es un manejo largo, complicado, pero que al final ustedes los infectólogos terminan resolviendo con antibiótico-terapia. Y también tenemos una indicación formal con el PET-CT para cuando no se consigue ese foco infeccioso, sobre todo en las vías digestivas, sobre todo en tórax, abdomen, que no encuentran un foco infeccioso,
hacemos un PET-CT y el aumento de la captación en este sitio puede hablar de un aumento de la actividad metabólica que correlacionado, como siempre, con el interrogatorio, con la clínica médica. No olvidemos nunca que los exámenes paraclínicos, como nos enseñaron en la escuela Barca, son para confirmar un diagnóstico. Nunca vamos a conseguir un diagnóstico ahí, sino es confirmar la presunción diagnóstica, lo que venimos estudiando, analizando, y el PET-CT tiene una indicación formal cuando tiene una infección sin un foco claro o un foco oculto, de poder abrir un poco el panorama y decirle al equipo de infectólogos y cirujanos el sitio exacto o el foco de infección que están intentando tratar o que no han podido resolver. Fíjate, la gente en general, hay como predisposición a que eventualmente los estudios con radioisótopos pueden tener consecuencias de largo plazo sobre la fertilidad o sobre otros tipos de cáncer. ¿Qué tan verdad ocurre eso o qué tan frecuente ocurre eso? No, actualmente son muy controladas las dosis, además está muy conocido producto de los eventos bélicos, de los accidentes radiobiológicos y producto del avance tecnológico. Ya está muy conocido la dosis de tolerancia del cuerpo. Existen ya unas tablas de Timmerman que nos hablan, sobre todo para la radioterapia, pero también para la medicina nuclear, la máxima capacidad de radiación que puede recibir cada una de nuestras partes del cuerpo donde podemos empezar a hacer daño. Como el tema de la medicina nuclear es muy controlado, pues son dosis muy bajas, marcadas con un radiofármaco, que lo que van a permitir es la adquisición de imagen. Y con el tratamiento secundario, bien sea yodo, lutecio o cualquier otra molécula, como te decía antes, que se usa para el tratamiento, la verdad que el efecto secundario está muy controlado, como siempre, restricción total para mujeres embarazadas, como siempre, restricción total en los servicios de medicina nuclear para niños, por razones obvias. Un feto que viene en formación, que dosis de radiación pueden afectar la replicación celular, y los niños, razones obvias, hay un proceso de replicación celular acelerada, lo cual nos permite o nos hace tener algún cuidado. Pero, por ejemplo, los estudios de medicina nuclear para la área renal, MAC3 y MSA, que son estudios muy pedidos por los urólogos y nefrólogos para ver el funcionalismo renal, para ver las lesiones corticales del riñón producto de infecciones a recurrencia como pielonefritis, no tienen ningún tipo de riesgo y lo hacemos con total naturalidad y rutina en niños de meses hasta niños de 5, 6, 7 años sin ningún tipo de efecto secundario, porque las dosis son muy controladas para la adquisición de imágenes sin que haya riesgo en su crecimiento, en su desarrollo o riesgos posteriores dentro de 20, 30 años que no están descritos hasta ahora en la literatura. O sea, ya para terminar, una pregunta en relación a ¿cuál es la dificultad o cuáles serían los sitios en Venezuela donde se puede hacer estudios de medicina nuclear? Si hay opciones en los hospitales públicos de Venezuela o si solamente existen privados, y un poco cuál es esa perspectiva en este momento en Venezuela. El único posgrado en Venezuela universitario y el único posgrado no universitario que hay en Venezuela lo tenemos en el Hospital Universitario de Caracas, donde está el posgrado de radioterapia oncológica y medicina nuclear. En nuestro país va junto, pues en algunos otros países del mundo son posgrados separados, aunque tienen mucha relación en lo que es el entendimiento y el abordaje del área oncológica. Lamentablemente en nuestro país hoy, Julio, no hay en el Servicio Nacional de Salud, en el sistema público, equipos operativos. No están las gamma cámaras, que son los equipos de adquisición de imágenes operativos, y el único PET público que teníamos, que funcionaba cuando yo era médico residente, está en el hospital universitario y tampoco se encuentra operativo. Hay material radioactivo, hay tecnecio, hay yodo, pero no hay, digamos, las gamma cámaras operativas que antes se encontraban en los hospitales oncológicos, Padre Machado, Luis Racetti, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Domingo Luciani, pero en este momento desafortunadamente no hay en la red pública la capacidad de hacer estudios de medicina nuclear, lo cual es parte fundamental del diagnóstico oncológico, como te decía al principio, sobre todo cáncer de mama, próstata, protocolo de estadificación. Todos los pacientes deberían tener este estudio para definir el plan de tratamiento, ya sea con quimioterapia, radioterapia o lo que se le vaya a plantear a los pacientes. Bueno, José, creo que hemos ido por las preguntas más comunes que nuestros oyentes, que no son especialistas y que la mayoría no son médicos, sobre la utilización de la medicina nuclear, y que ellos entendieran un poco las herramientas de para qué sirve en el área diagnóstica, en el área terapéutica, que es una herramienta moderna en pleno desarrollo, y que la utilización de los radioisótopos más la radiología moderna, los nuevos equipos que hay para combinar imágenes con radioisótopos nos da una definición mucho más certera en algunos tipos de enfermedad oncológica y enfermedad no oncológica. Gracias, José Manuel, un placer que estés con nosotros. Estaremos en otros temas relacionados con el mundo de tu especialidad, y un placer que estés con nosotros en tu podcast Parte Médico. Gracias, Julio. Feliz día. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta luego.
Amigos, solamente me queda despedirme de ustedes recordándoles nuestras señas, @Julio Castro M en X, Instagram y TikTok, @Mundo UR Web en las mismas sedes, y recordarles que cada semana producimos un contenido nuevo de salud y bienestar para todos ustedes y que solo tienen que buscarnos en la plataforma de YouTube de Mundo UR Web. Se les quiere mucho, nos vemos en una próxima ocasión.